en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a un reconocido diplomático internacionalista, ex canciller, ex representante en altos organismos mundiales, el doctor Luis Gallegos. Lo invitamos para hacer un análisis de esta resolución del Consejo Permanente de la OEA, en el que, entre otras cosas, se condena enérgicamente la incursión del Ecuador en las instalaciones de la Embajada de México, pero también se reafirma y se exige el respeto en todas las disposiciones de los convenios, tanto de Viena cuanto de Caracas de 1954, el respeto a las decisiones soberanas de los países, como ha sido el caso ecuatoriano, en el caso de Jorge Glass, que tiene 2 sentencias ejecutoriadas y es perseguido por la justicia y hoy está en la cárcel. Doctor Luis Gallegos, muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo muy especial para ti, para la radioaudiencia de Democracia, de Radio Democracia y Radio Democracia TV. Muy gentil por tu invitación. Este es un tema extremadamente delicado y que causa indudablemente emociones y siempre suscita la posibilidad de que cualquier expresión o explicación técnica cause reacciones del uno o del otro sector. El Ecuador en esto también ha demostrado que está profundamente polarizado y dividido. Esta resolución, la resolución titulada Intrusión de la Policía Ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, fue tratada el día de ayer en el Consejo de la OEA. El día martes, el Ecuador, yo creo que muy atinadamente, pidió una reunión del Consejo de la OEA para explicar la posición y el viceministro Alejandro Dávalos explicó la posición del Ecuador y los argumentos que el Ecuador esgrime en este caso. Es el día de ayer, la resolución se aprobó por 29 países asistentes, el voto negativo del Ecuador, la abstención del Salvador y las ausencias, y debo subrayar, la de México y Venezuela, que verdaderamente no participa en la OEA. Esto es una parte de una estrategia anticipada por México de llevar este tema de la intromisión del Ecuador al foro de la OEA, pero también al CELAC, y especialmente el día de hoy, ha anunciado que presentará las memorias ante la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia. Obviamente la resolución condena enérgicamente el hecho de la intromisión del Ecuador por fuerzas policiales del Ecuador en la misión de México y esto también, como tú bien anotas, tiene 2 acápites que son muy importantes porque reivindica la observancia que debe tener el país que en este caso México, que debe tener de la Convención de Asilo y sus disposiciones, así como la de inmunidades diplomáticas y el apropiado uso de las residencias, oficinas y vehículos, etcétera, de una misión diplomática. Esto obviamente es el corolario de un largo proceso que yo he seguido con mucha atención. Las intervenciones del día de hoy en tu radio, siempre las sigo obviamente, casi todos los días, y hay un debate nacional respecto a este tema. El punto al que me quiero referir es que esta resolución va a ser utilizada obviamente como base para la argumentación tanto del Ecuador como de México en las Naciones Unidas. México ya ha anticipado que los llevará para distribuirla ante la membresía de los países. Debo hacer una acotación muy precisa en esto, porque más de 100 países han condenado el ingreso del Ecuador a la misión diplomática de México. Y obviamente el Ecuador tiene que hacer un gran esfuerzo por hacer conocer su posición y disminuir las reacciones negativas a nivel del mundo. Yo no veo en las Naciones Unidas la posibilidad de una resolución en la Asamblea General
o en el Consejo de Seguridad, donde el Ecuador es miembro, puede hacer que se lleve al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y a los órganos de tratados por ser temas de derechos humanos. Pero fundamentalmente esos son evaluaciones que pueden ser solamente especulaciones de mi parte y de otros analistas. Lo que sí he visto es que la canciller Bárcenas ha pedido en la reunión de la CELAC el apoyo a la denuncia el pedido de juicio al Ecuador en la Corte Penal, en la Corte Internacional de Justicia, perdón, en la Corte Internacional de Justicia, ha pedido el apoyo de otros países. También tenemos que mirar el hecho de que este tipo de confrontaciones con países, con otros países, traen la posibilidad, obviamente, de desvinculaciones comerciales, de retaliaciones en organismos de integración, de obstaculizaciones en el BID, en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial y en otros. O sea, esto es un tema que va a comprometer a la diplomacia ecuatoriana y al Estado ecuatoriano en un diferendo con México que se resolverá, como tú sabes, todos estos impases. Espero que se superen. Yo soy un optimista de que obviamente hay impases que se producen, inclusive algunos que llevan a guerras, pero fundamentalmente es uno de los objetivos principales de la diplomacia, buscar la solución de los mismos. Así que yo espero que vayamos en un camino de solución de este. No lo veo cercano por los procesos electorales tanto aquí como en México. Yo creo que será después de la administración del presidente mexicano, que verdaderamente ha sido una persona que ha tratado al Ecuador muy mal. Yo creo que en su estilo político de su sabatina diaria ha ofendido a los ecuatorianos y es inaceptable el comportamiento de López Obrador hacia el Ecuador. Pero ya lo venía haciendo desde hace un tiempo, cuando obstaculizó el Tratado de Comercio en último momento y impidió el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico. Él actúa bajo un régimen fundamentalmente de interés partidista individual y es un personaje que obviamente la oposición mexicana ha sido muy claro en reivindicar que él no solamente ha tenido intromisiones en la política del Ecuador, en la política interna del Ecuador, en este caso sobre el tema el tema lamentable de las elecciones ecuatorianas, en la cual calificó la muerte de Fernando Villavicencio como un hecho para producir la pérdida de un partido. Eso es inaceptable. Yo creo que esas manifestaciones de López Obrador tampoco deben ponerse mayor énfasis, porque están hechos para irritar. Obviamente, la ida de López Obrador no garantiza que México regrese a una situación en donde podamos dialogar de una forma constructiva. Pero yo creo que si plantea el juicio ante la Corte Internacional de Justicia, como anunciado el día de hoy, el Ecuador tendrá que armar un equipo de defensa, un equipo que también argumente y que lleve aquellos postulados que en parte tú mencionabas, que es la necesidad de buscar una reforma de la Convención de Asilo para actualizarla. Pero eso requiere de una iniciativa ecuatoriana que mueva al mundo a una reforma de un principio de asilo que fue largamente debatido y largamente negociado. Y lo mismo cuando se refiere a inmunidades diplomáticas de la Convención de Viena, fueron tratados que tomaron muchos años de elaborar y que si el Ecuador se empeña en una reforma, lo tendrá que hacer a través de la Comisión de Derecho Internacional, a través de los mecanismos. Pero quiero por último decir que esta reunión del día de ayer en la OEA, también creo yo que si bien hubo una condena enérgica al Ecuador por la acción de intromisión en la embajada, también México también fue el llamado a la atención por la conducta que tuvo en los antecedentes a este hecho.
también quiero decir esto con toda claridad. El fundamento del juicio en la Corte Internacional de Justicia será la intromisión de tropas en la Embajada de México en Quito. Doctor Gallegos, cierto es que ameritan, como usted bien nos ilustra, las reformas, pero ya en la Convención de Caracas no ampara que México dé albergue a un condenado por la justicia ecuatoriana. Y el señor López Obrador, para disfrazar esto, se atreve a decir que debe ser la justicia internacional la que juzgue a Jorge Glass. ¿En dónde estamos? Mire, yo creo que esa es una posición del gobierno de México, pero ha sido la posición de otros también, en relación con México. México hizo lo mismo cuando trató el caso en el Perú, hizo lo mismo cuando trató en el caso de Bolivia, o sea, lo ha hecho antes. Y por eso se requiere no necesariamente hacer un análisis histórico de los acontecimientos, sino que mirar el hecho en su base fáctica. Es necesario una reforma de un sistema de asilo que fue creado en los 50 para proteger la persecución de políticos latinoamericanos por dictaduras militares, fundamentalmente, y que recibieron el apoyo y el asilo de muchos países, entre ellos del Ecuador. Yo creo, yo inclusive como funcionario de carrera de 50 y pico de años, he participado en numerosos eventos en los cuales el Ecuador ha concedido asilo a rebeldes haitianos que se levantaron contra el gobierno establecido y que el gobierno de Haití nos pidió recibirlos para poder solucionar un problema político interno. Hemos participado en una serie de eventos a lo largo de esto. Por eso yo creo que la diplomacia, las circunstancias, es un reflejo de la transición humana. Aquí hay muchos temas, no es lineal. Es acontecimientos históricos que giran y se repiten en una forma dinámica, en donde hay intereses ideológicos, políticos, comerciales, y en donde hay que mirar con toda tranquilidad y verdaderamente con ánimo frío de análisis del problema. México en este momento es el primer socio de los Estados Unidos. La campaña política de los Estados Unidos está basada en el tema de migración. El señor Trump, candidato opositor al señor Biden, ha calificado a los migrantes ilegales como animales. Esto es un tema que va a ser uno de los bases fundamentales. Pero además de eso, México es el principal proveedor o camino de la provisión de narcóticos que provienen de Colombia. Y quiero decirle que la resolución que estamos hablando, Miguel, fue presentada por Colombia en la OEA. La delegación de Colombia fue la que convocó a la reunión ayer con la de Bolivia y fue la que propuso la resolución. Yo creo que tenemos una realidad de buscar soluciones a este tema, fundamentalmente por interés propio, por los miles de migrantes que suman más de 70,000 migrantes ecuatorianos que atraviesan México. En algunos casos se habla de 120,000 que atraviesan México para llegar a Estados Unidos y en muchos casos que son devueltos por Estados Unidos y México. Yo creo que es imperativo solucionar los impases. Yo he sido parte de impases muchas veces y soy un fiel creyente que la invitación al diálogo hecho ayer por el Ecuador, espero que sea observado y recibido por México en el momento que corresponda. Yo, como analista de estos temas, no creo que va a ser inmediato. No creo que este problema se solucione en el inmediato futuro, especialmente por el calibre de la evolución electoral, tanto aquí como allá, y por el concierto polarizado de la política internacional en la cual vive el mundo en este momento. Doctor Luis Gallegos, sanciones, más allá de esta condena enérgica del Consejo Permanente de la OEA, ¿hasta dónde puede ir? Porque tenemos un expresidente que tiene sentencia ejecutoriada en el Ecuador, que viene abogando por sanciones en diferentes, sanciones económicas y bloqueos. ¿Hasta dónde pueden llegar las sanciones? Y peor si pide un ecuatoriano contra su país. Bueno, yo creo que en todo debate político hay
excesos en muchos de los temas. Yo creo que cada país mira también su interés. México es uno de los mayores inversionistas en el Ecuador. Y obviamente al Ecuador y a México nos conviene arreglar los temas que tenemos pendientes como países latinoamericanos vinculados económicamente. Pero la economía no prima aquí. Aquí prima el respeto a los principios internacionales y tenemos que abogar porque se los respeten. En nuestro caso, las razones por las cuales motivó a estos debates en la OEA. Yo creo que es importante que seamos conscientes de que el mundo rechaza la violación de la inmunidad de una embajada, porque si eso ocurriera en las embajadas de los países como Estados Unidos o otros países europeos, no solamente en América Latina, sino en África y en otras partes, verdaderamente no habría una estructura diplomática que se... Por lo tanto, yo creo que es importante mirar este problema con frialdad. Y principié diciendo, Miguel, que esto es un tema muy emotivo, porque levanta emociones, intereses, nacionalismos y una polarización política, pero que en el fondo tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y hábiles para superar estos problemas y buscar lo que conviene para el pueblo ecuatoriano y esos decenas de miles de migrantes ecuatorianos que hacen su camino hacia Estados Unidos a través de México. Y cuya seguridad, cuya protección son fundamentales. Y nosotros tenemos la posibilidad en este momento de buscar que tenemos una imposibilidad, si no tenemos relaciones diplomáticas, de proteger esos intereses adecuados. Doctor Luis Gallegos, dos temas importantes que queremos que comente. El uno, usted es partidario de emprender una campaña informática, no solo de la diplomacia, en todos los ámbitos, para hacer conocer la realidad del Ecuador ante el mundo, porque se ha sembrado también desde el otro lado que hay perseguidos políticos, cuando hay condenados por la justicia. Explicar fundamentadamente, no políticamente, lo que ha pasado en la justicia ecuatoriana por un lado, y por otro para que comente, hace pocos minutos la canciller mexicana, Alicia Bárcenas, da los fundamentos para lo que va a presentar en las próximas horas en la Corte Internacional. Por favor. Estos son los reclamos. Y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y 5, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Esto es lo que estamos presentando el día de hoy, que hoy estamos recurriendo a la Corte más alta de las Naciones Unidas, constituida para resolver casos entre los países, y en este caso con potestades para que hechos como estos no se repitan. Para que lo comente, doctor Gallegos, por favor, la posición de México. Muchísimas gracias, Miguel. Mire, es muy interesante el video que usted acaba de pasar. No lo conocía y por lo tanto esta es mi reacción que yo le decía, hoy día iba a presentar México, esto lo acaba de presentar por lo que veo del video. Yo creo que México pretende ir a un extremis porque no es aceptable lo que México está proponiendo.
ellos van a pedir reparaciones por daño. Obviamente la Corte puede y lo ha hecho en ocasiones anteriores, establecer ciertos niveles de reparación a países por daños causados. Si eso es considerado por la Corte como una violación de una convención o del derecho internacional. Pero pedir la suspensión de un miembro de Naciones Unidas va mucho más allá. E inclusive yo creo que un poco utópico el pedir que la Corte emita un dictamen, una sentencia mediante la cual el Consejo de Seguridad expulse a un país que cometa cualquier elemento que viole una disposición sin el veto de los 5 permanentes es arar en el mar. Usted está viendo lo que ocurre en este momento en el Medio Oriente y el juego de fútbol de vetos de una y otras potencias. No, yo creo que es importante, ahora sí, que la Cancillería y el gobierno nacional tome en serio la demanda de México ante la Corte, arme un equipo de internacionalistas, de abogados y defensores, porque esto va a ser un juicio largo. No es un juicio que dure semanas, esto puede tomar años, pero puede ser indudablemente una evolución de los pedidos que México hace y que pueden afectar al Ecuador. Por lo tanto, no solamente es que a nosotros nos interesa específicamente defender la posición ecuatoriana, sino que no siga un camino en el cual el Ecuador sea acusado como para ser expulsado de Naciones Unidas. Eso para mí es inaceptable. Y obviamente tiene que ser hecho de acuerdo a las normas internacionales. Cuando hay un juicio en la Corte Internacional de Justicia, no se puede contratar a abogados que sacan gallinas de ñahuachi. Tienen que ser un equipo de internacionalistas de primera línea, que sepan y tengan experiencia en la Corte Internacional de Justicia, en donde muchos de los casos son debatidos en francés. Por lo tanto, yo creo que es imperativo que el gobierno arme desde este momento un equipo de internacionalistas, abogados, contrate los servicios de bufetes de primera línea para defender la causa del Ecuador. Usted también me preguntaba respecto... Una campaña del Ecuador para posicionar, hacer conocer nuestra realidad. Mire, en una confrontación de este tipo es fundamental que haya una campaña y una narrativa en todos los medios del mundo. Si usted ve los periódicos de hoy, el New York Times, el Washington, todos están en esto. Nosotros tenemos que tener una narrativa y una acción. Yo creo que Roberto Izurieta está muy bien posicionado al haber sido durante años comentarista de CNN para saber cómo es una campaña internacional para bajar los niveles del ataque de un adversario como México. Es imperativo. Mire, lo que hablamos entre los ecuatorianos aquí en nuestro país, fundamentados en nuestro nacionalismo, en nuestra defensa de los intereses y de la patria, es entre nosotros. Pero nosotros tenemos que influenciar a 192 países de que la causa del Ecuador es justa. Y tenemos que tener los argumentos, y tenemos que tener la capacidad diplomática, y los recursos, y el compromiso del país de hacerlo. Si no tenemos ese compromiso, Miguel, la verdad es que el Ecuador será perjudicado por incidentes como este, que verdaderamente preocupan a la comunidad internacional. Y cuando hablo de números, obviamente no quiero suscitar un debate interno de emociones, pero recuerde que hasta el día de hoy más de 100 países han condenado al Ecuador. Por lo tanto, le toca una campaña no solamente de comunicación, sino de argumentación en cada una de las capitales de esos países, y le toca una campaña en los multilaterales muy importante, que no debe cejar, para lo cual le tiene que dar capacidades y recursos a la diplomacia profesional ecuatoriana, que tiene que tener la capacidad de influenciar también en las decisiones del gobierno. La voz de la experiencia, muchas gracias por ilustrarnos, más de 5 décadas en la diplomacia y por todo el mundo, en organismos mundiales, al doctor Luis Gallegos, ex canciller ecuatoriano, ex alto funcionario de organismos mundiales. Muchas gracias por ilustrarnos y ilustrarle y alertarle al país lo que debiera hacerse. Luis, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia.
Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes.